Estoy oxidado de las vacaciones yo. No puse a grabar. Bueno, voy a releer, si quieren, para los que entraron recién, estamos releyendo una parte de un texto de Freud que se llama Inicios, que se llama Consejo al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Y estamos tratando estamos tratando de pensar entre todos esto. Yo les decía, Freud dice, el psicoanalista o el analista no tiene que seleccionar de lo que escucha y lo que le va planteando el paciente, lo que va diciendo el paciente, no tiene que seleccionar cosas. ¿Por qué? Y acá lo dice, en esa selección, si uno selecciona cosas, no sé, alguien viene y le dice, no, porque mi hijo, no sé, es malo porque le pega a la hermana y no sé qué, y entonces, no sé. Si uno se queda en alguno de esos detalles, dice Freud, en esa selección obedece a sus propias expectativas o inclinaciones. Por eso justamente es ilícito. Si en la selección uno sigue sus expectativas, corre el riesgo de no hallar nunca más de lo que ya sabe. Y si se entrega a sus inclinaciones, con seguridad falseará la percepción posible. No se debe olvidar que las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posterioridad Nastrailich discernirá. Como se ve, el precepto de fijarse en todo por igual es el correspondiente necesario de lo que se exige al analizado, a saber, que refiera todo cuanto se le ocurra sin crítica ni selección previa. Bien. Bueno, habla complicadito, Freud, un poquito. ¿Qué nos está diciendo? O sea, ¿qué creen que está diciendo acá Freud? Yo creo que dice que no solamente hay que quedarnos con lo que el paciente nos cree decir, sino que hay que prestarle atención a todo por igual. Por ahí lo que nos está diciendo con énfasis, digamos, si nos quedamos solo en eso, por ahí lo que dijo después o lo que dice sin tanto énfasis es más importante para nosotros como analistas. Me da esa sensación. Y además ser puramente objetivo, me parece, porque donde habla de seguir sus expectativas y esas cosas, por ahí es como que uno se siente identificado con lo que está contando el paciente y le dice, ah, sí, tenés razón, o qué sé yo, y bueno, justamente lo que no hay que hacer. Y también, profe, el tema de no mezclar con otro paciente, con otro que haya estado anteriormente, porque le puede sonar los síntomas, digamos, eso que le dice, entonces lo puede vincular. Muy buena la interpretación, chicas, ¿no? Muy bien. A ver, cuéntenme, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere hablar? Vamos. Hola, Raquel. Para mí, sí, ¿qué tal? No quedar, digamos, en lo singular, no en algo puntual, sino, o sea, hay que tener en cuenta un todo. Interesante. Yo creo también, como decían las chicas, el tema de obedecer a nuestras propias expectativas, lo que nosotros pensamos. Y bueno, un poco lo que decía Raquel, tampoco de no escuchar, o sea, escuchar al paciente, pero no quedarnos solamente con eso, de observar y ver todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y creo que lo que mencionaba Fiorella, del tema de no quedarnos con lo de los otros pacientes, también, porque a veces podemos vincularnos y como, digamos, relacionar síntomas y confundirnos. También sucede, profe, que al relacionarse con una parte está dejando de lado algo que el paciente, puede manifestar. Está como emitiendo ese lado que a él no le presta atención, que no lo... Sí. Además, la mayoría de las cosas son contenidos inconscientes y por ahí un psicoanalista se puede, que no debería, creo, enfocarse en lo que dice explícitamente en vez de prestar atención a los detallitos, viste, del que el paciente ni siquiera se da cuenta. Bueno,
Claro, yo quise decir que nos dicen de forma explícita y me salió con énfasis, pero bueno, ahí está. Gracias, Lucy. Sí, claro, está muy bien eso. A ver, quiero escuchar otras voces. Ya estoy re entusiasmado. A ver. Tenemos 5 más en clase. No, a ver, 5 más y Paula. Bueno, a ver, quiero escuchar las interpretaciones que hicieron ustedes. Así sea, no importa, no importa el nivel de profundidad que tengan o no, no importa eso. O sea, quiero escuchar a ver qué entienden ustedes ahí. O él me dice, no entiendo nada. O entendí de esta forma, de otra. Vamos, porque les empiezo a nombrar. La veo a Paula acá, pero hay 5 más, además de Paula. Vamos, vamos. A sacarse la vergüenza. A decir cualquier cosa, no se preocupen. Las empiezo a nombrar, dejo de presentar y las empiezo a nombrar. No, Claudia ya habló. Interpretación libre, dice Claudia. Bueno, Yamila. Paula, Yamila, a ver quién más. Sin miedo, sin miedo. Julieta Velázquez, Lucía Regina, Mónica Rodríguez, Rocío Mena. Yo Profe, estoy recién me hablando del conecto y de no hoy. engancho todavía. ¿De qué están hablando? Recién, ¿de qué estamos hablando, Mónica? Recién me conecto. Bueno, está bien. Estamos hablando del texto de Freud que habla sobre, versa sobre la cuestión del inicio, filiale con el inicio del tratamiento, sobre los consejos al médico, sobre el tratamiento psicoanalítico. Bueno, no importa, está bien. Alguna de las que haya escuchado o haya leído junto con nosotros. Atrévanse, que acá no pasa nada. Voy a pensar que pusieron el coso y se fueron a dormir. Si no seguimos todos, no seguimos. Es así. Vamos, atrévanse, chicas. Encima no les puedo activar el micrófono. O sea, es una coerción esto. Lorenzo. Sobre el Comparta mismo de nuevo párrafo. Hola, Florencia. comparta de nuevo la imagen. Digo, yo estaba leyendo y justo la sacó. Ah, bueno. Recién también me conecté y estaba tratando de enganchar y. Ahí les comparto, ahí les comparto. Ah, Vamos. bueno, así podemos participar también. Sí, a full. Todo lo que sea necesario para poder compartir entre nosotros. Les decía, este texto habla un poco sobre algunos consejos técnicos de Freud, ¿no? Y él dice, bueno, si uno se fija en algo particular del discurso del paciente, bueno, pasa esto. Selecciona en base a sus propias expectativas e inclinaciones. Y generalmente puede que falsee la percepción. O que no encuentre nada nuevo, sino lo que esperaba, lo que ya sabe, lo que ya se imagina. Y no hay que olvidarse que muchas de las veces entendemos el significado de algo que nos cuentan con posterioridad, después de 3 o 4 sesiones. Algo tiene significado.
¿Cómo lo entienden ustedes a eso? ¿No? Las chicas, ya varias de sus compañeras, dijeron cómo lo podían interpretar. Uh-huh. Así sea una partecita, Fernando, no tiene ni... Sí, dale. además de lo que te decía hoy, bueno, de lo que había entendido la primera parte, ahora releyéndolo, no me queda claro en lo último cuando dice cuyo significado solo con posterioridad discernirá. No entiendo qué quiere decir con eso. Discernirá es que te das cuenta del significado, o sea, cobra significado, discernís algo, te das cuenta de algo. Y después cuando dice falseará la perfección posible, quiere decir como que lo que él pensaba puede ser algo falso, digamos. Claro, es como decir, no sé, tiene que ver con esa última frase, ¿no? Vos decís, comprendí esto, lo que decían ustedes, ¿no? Comprendí esto de lo que me trae este paciente. Y me quedo con eso que comprendí. Y no escucho más nada que eso. O sea, el nene es malo porque, no sé, no copia en clase, qué sé yo. Me quedo con eso. Y por ahí después, más adelante, en otro momento, en otra entrevista, uno se entiende que hay otras cosas, qué sé yo, que se juegan. Entonces... Sí, por eso decíamos de tener en cuenta, digamos, todo a su alrededor, no solamente con lo que el paciente decía. Ahí está, ahí me cerró bien la idea, que no me había quedado claro eso. Julieta, ¿quieres hablar? Bueno, hablen ahora o callen para siempre, no. Hablen ahora o seguimos con otra partecita y ahí les doy lugar a ustedes para que hablen. No, basta, Claudia, vos hablas mucho. Sí, poné cara de puchero, no importa. No, igual quería preguntar. Dale. Porque dice sin crítica ni selección previas. Pero ahí cuando se dice sin crítica ni selección previa por parte del paciente. No, ¿en dónde? Ah, Al sí, esta final, es la parte que habla del paciente, sí. a nosotros, o sea, al analista puede hacer una crítica o puede decir algo, o puede valorar lo que está diciendo o no. Tiene que esperar No, hasta que eso tenga significado, digamos. es que algo puede tener significado en un momento y después viene otra cosa y te lo modifica. Entonces es como que nunca está cerrado del todo, ¿viste? Es como una frase que después le vas agregando otras y en la medida que van apareciendo otras frases, va cambiando el significado de eso mismo que se dijo al comienzo. Pero es parte del proceso analítico. En algún momento el analista se sienta y dice, bueno, ¿qué interpreto yo? ¿Qué pienso? ¿Qué no es que todo el tiempo? Lo que no tiene que hacerlo es en sesión a eso. Eso lo puede pensar después. Se nos fue Pablo. Bueno. Claro, o sea que en el momento, o sea, de escucharlo, es como que tiene que dejar de lado toda su subjetividad y escuchar y después plantearse, cuando esté a solas, ¿no? Plantearse todo lo que él interpretó, los significados que saltaron tal vez cuando el paciente hablaba. Uh-huh. Exactamente, sí. Sí, porque cuando está hablando el paciente, uno tiene que poder tolerar el no entender y no cerrar significado enseguida. ¿Sí? No cerrar un significado enseguida. A veces pasa que uno lo hace a eso. Pero bueno, por suerte después vienen otras cosas que lo van modificando. ¿Sí? Lo que está diciendo Freud es, uno no presta atención. ¿Por qué? Porque hay que hay que hacer una comunicación de inconsciente a inconsciente, dice Freud, entre el analista y el analizante. Hay que abrir el inconsciente al inconsciente del analizante. ¿Sí? Eso quiere decir que uno no se sienta a escuchar como se sienta a escuchar a un amigo, ¿no? Que uno trata de comprender lo que le está diciendo el amigo y que esto y lo otro. Sino que ahí es
no prestarle atención a nada particularmente, dice Freud, que cuando algo conecte, cuando algo enganche, va a salir solo, dice Freud. ¿Sí? Va a abrir, digo, porque fíjense que está diciendo inconsciente a inconsciente, no está diciendo consciente a consciente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el inconsciente se maneja por un proceso que se denomina proceso primario? ¿Mm? En donde hay conexiones que no tienen que ver con la coherencia de lo discursivo, sino que tienen que ver con homofonías, con palabras que suenan, que resuenan una con otra, que se enganchan. Cuando uno abre de inconsciente a inconsciente, sucede que a veces un paciente dice una palabra y uno de golpe se le ocurre algo que tiene que ver con eso. Digo, por ejemplo, el caso más típico es que el paciente dice, no, porque me pasó esto con mi trabajo y siento que me siento encerrado. Plaf, y se te viene de 3 sesiones, 20 sesiones atrás, 200 sesiones atrás, se te viene este encerrado, al analista se le viene a la cabeza, este encerrado en donde la madre lo encerraba en un cuarto a él cuando no hacía los deberes. Claro, una palabra clave que le hace comprender todo lo que en las sesiones anteriores nunca se dio cuenta con él en la lista. Muy bien, sí. Pero eso es posible, ¿por qué? Porque si uno está tratando de comprender, no le da lugar a su propio inconsciente. ¿Sí? El inconsciente del analista. ¿Sí? En donde está, de alguna manera, quedaron resonando todos los dichos del paciente. Entonces de ahí aparece y engancha con el del paciente. Y ahí se produce generalmente una interpretación, o un señalamiento, o algún tipo de intervención. O al propio paciente se le puede ocurrir, ¿no? Escucha, resuena su palabra y escucha eso. Es increíble. Ustedes no saben lo que es el fenómeno de lo inconsciente con lo inconsciente, la conexión es increíble porque al paciente se le ocurre y a uno se le ocurre lo mismo. Lo mismo. Toco con un paciente hace poquito, él decía algo, ¿no? Que había cosas que a él no le servían, ¿no? De su vida. Y en un momento dice, porque quería tal cosa. Y él se quedó pensando, y yo escuché eso, y escuché lo mismo que él. En ese porque quería, era porquería. Cosas que no le servían. Entonces, piensen, ¿no? O sea, cómo eso, ese es un ejemplo claro de cómo uno no presta atención y de golpe, ¡pum!, aparece eso. Aparece el inconsciente, leyendo algo. El inconsciente de uno en relación con el inconsciente del paciente, y es re loco porque a él le sonó lo mismo que a mí. Y entonces eso habla de la transferencia y habla de la conexión entre inconsciente e inconsciente. Es lo que se busca en el trabajo de análisis. Si uno está tratando de comprender y entendiendo todo desde la conciencia, no da lugar al inconsciente. No da lugar a la asociación libre, por más que el paciente... Bueno. Bien, sigamos con otro puntito. Lo voy a hacer acá en cámara, delante de cámara. Hay algunos puntos que por ahí no son tan importantes, que tienen que ver más, me parece a mí, con el tratamiento analítico exclusivamente, esto de no tomar notas, que dice Freud, bueno, es un ejemplo, pero por el trabajo analítico de inconsciente-inconsciente. Bueno, esta parte no tiene desperdicio. Punto E, dice,
Para el psicoanalista, en las circunstancias hoy reinantes, hay una tendencia afectiva peligrosísima. La ambición de obtener con su nuevo y tan atacado instrumento, piensen que Freud escribía y empezó a idear el pensamiento, digamos, el pensamiento psicoanalítico, en un momento en donde era totalmente rechazado él, ¿no? Y el método que él proponía, todos lo criticaban. O muchos lo criticaban, muchísimos. La comunidad científica los criticaba, los médicos lo criticaban, todo. Hay una tendencia afectiva peligrosísima. La ambición de obtener con su nuevo y tan atacado instrumento un logro convincente para los demás. Así, no solo se sitúa él mismo, el analista, en una disposición de ánimo desfavorable para el trabajo, sino que se expone indefenso a ciertas resistencias del paciente, juego de fuerzas del cual la curación depende en primer lugar. Aquella frialdad de sentimiento que cabe exigir del analista se justifica porque crea para ambas partes las condiciones más ventajosas. Para el médico, el muy deseable cuidado de su propia vida afectiva. Para el enfermo, el máximo grado de socorro que hoy nos es posible prestarle. Un viejo cirujano, llamaron por urgencia, había abrazado esta divisa: Je le pensais, Dieu le guérit. El análisis, y que la traducción es: yo curé sus heridas, Dios lo sanó. El analista debe darse por satisfecho con algo parecido. Bien, yo les voy a puntuar solamente algo, que por ahí me parece un poco más específico que lo que está, o más claro de lo que está planteando Freud acá. Piensen que él intentaba convencer a otros, entre comillas, convencer, ¿sí? de lo favorable que era la técnica analítica, de lo que servía el psicoanálisis. Ahora, si esto uno lo practica con un paciente, ¿sí? Y trata de convencer al paciente, no, pero el paciente critica el método y uno le dice, no, pero vas a ver que te va a salir bien esto y que esto y lo otro. Está mal. ¿Por qué está preocupado ahí el analista? ¿Qué piensan? Como que está preocupado por la cura del otro, ¿no? Y está involucrado en realidad, y se puede llegar a frustrar. Pero si quiere, ¿cuál es la mejor forma, podríamos decir, de convencer, entre comillas, a otro del método, del psicoanálisis? Practicándolo. Un kilo y 2 pancitos. Perfecto. Practicándolo. Incluso, no se trata de estar atento a otra cosa que no sea la conexión entre inconsciente e inconsciente. ¿Se acuerdan de Introducción al Narcisismo? El texto que vimos de Freud. En Introducción al Narcisismo había dos partes, ¿no? Una parte que nos hablaba del narcisismo y otra parte en donde Freud se dedicaba a ver qué pasaba con el narcisismo una vez que pasaba la etapa de la infancia, dónde quedaba la libido yoica. Y Freud decía, la libido yoica va a formar parte de algo que se llama, o va a constituir lo que se llama el ideal del yo. ¿Recuerdan que el ideal del yo era esa instancia separada del yo y que medía todo el tiempo al yo con el ideal? Y que siempre, cualquiera de nosotros, comparado con el ideal, somos siempre menos. El yo siempre es menos con relación al ideal del yo. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con el analista? Con el ideal del yo del analista. Que podemos decir, ¿qué pasa con el ideal del yo del psicopedagogo, del técnico en psicopedagogía? También.
¿no estaría también como midiendo eso, como decías vos, lo que hacías con el yo? Digamos, en este caso estaría midiendo lo del paciente. Pensá que el ideal del yo se relaciona con el yo. No, dejemos al paciente de lado. El ideal del yo y el yo, del analista. Sí, Valentina. También, No, ¿no? eso, me quedé pensando en la respuesta que me habías dado. ¿Qué, Claudia? Que también va a crear un ideal de yo como psicoanalista, como psicopedagogo, ¿no? Y va a quedar ahí como una vara muy alta y siempre nos vamos a encontrar insatisfechos. Quizás idealizar tanto la profesión y no creerse capaz de estar a la altura, algo de eso. Bien, muy bien, chicas. A ver, si el analista, en el caso este, o el técnico, está pensando en que el yo esté a la altura del ideal, este ideal psicoanalista, ideal psicopedagogo, ¿dónde queda lo que está diciendo el paciente? ¿A dónde está el analista? Está pensando más en sí mismo, podemos decir, en el yo, en el ideal del yo, que conectado con inconsciente, ¿no? Pasa eso, pasa mucho. Lorenzo. Claro, aparte que se frustra, es como que pierde el sentido del analista con el paciente, ¿no? Pierde el objetivo también. Y podemos pensar que hay que posicionarse de determinada manera, ¿no? Para escuchar al otro, ¿sí? Pierde el objetivo del tratamiento, está muy bien, de la dirección, de hacia dónde va. ¿Sí? ¿No? A Freud, ¿por qué dice esto Freud? Porque a Freud mismo le pasaba, ¿no? Que trataba de convencer y convencer y convencer en sus conferencias, no en análisis. Pero a veces por ahí se le trastocaba un poco, porque si no, no hubiera puesto esto. A él le pasaba, ¿no? Bueno, me parece que es una herramienta válida esta, el poder darse cuenta de en dónde está uno, ¿no? Más que nada cuando uno también trabaja dentro de una institución y hay requerimientos de parte de la institución y hay, digamos, yo creo que no es lo mismo, ¿no? Estar trabajando en su consultorio, está bien. Probablemente haya requerimiento de la institución, haya en donde trabajen, ¿no? Algo de esto se juegue y le funcione desde el ideal del yo, ¿no? O sea, yo debo tal cosa hacer de determinada manera para... Ojo, ¿no? Porque ahí puede que también falseemos algo de lo que vamos escuchando, porque bueno, ¿no? Se nos juegue la cuestión del ideal, ¿sí? Que puede estar jugando en una institución también eso. Bien, muy bien. Continúo. Bueno, acá les va a decir que todo analista debería analizarse. Pero hay otra parte. Bueno, esta parte donde cómo tiene que presentarse el analista, digamos, tiene que ver con la transferencia. Freud les va a decir, bueno, hay muchos analistas que usan la transferencia para que el otro tome confianza. La forma de darle confianza es contarle cosas de uno, dice Freud. Hay analistas que usan eso,
pero en realidad para bajar la resistencia, digamos, o para ahuyentar la transferencia negativa, pero ¿qué pasa? En realidad lo que un analista debería, eso no quita que después, más adelante, la resistencia se ponga en juego y además que use eso el paciente para comprometer de alguna manera al analista. Y Freud nos da como indicación, el médico no debe ser transparente para el analizado, sino como la luna de un espejo, mostrar solo lo que le es mostrado. ¿Sí? Bien. Y acá, otra tentación, dice, es la actividad pedagógica. Dice, por ejemplo, un ejemplo de esto, de lo pedagógico, es prescribir elevadas metas a sus deseos, a los deseos del paciente. Pero también en esto el médico debería contenerse y tomar como rasero menos sus propios deseos que la aptitud del analizado. No todos los neuróticos poseen un gran talento para la sublimación. De muchos se puede suponer que en modo alguno habrían enfermado si poseyeran el arte de sublimar sus pulsiones. Esforzándolos desmedidamente a la sublimación y segregándolos de las satisfacciones pulsionales más inmediatas y cómodas, la mayoría de las veces se le tornará la vida más dificultosa todavía que antes. Como médico es preciso ser, sobre todo, tolerante con las debilidades del enfermo, darse por contento si, aún no siendo él del todo valioso, ha recuperado un poco la capacidad de producir y de gozar. La ambición pedagógica es tan inadecuada como la terapéutica. Además, considérese que muchas personas han enfermado justamente a raíz del intento de sublimar sus pulsiones, rebasando la medida que su organización les consentía, y que el proceso de sublimación, en quien es apto para él, suele consumarse por sí solo, tan pronto como sus inhibiciones son superadas por el análisis. Fíjense esta parte, ¿no? La ambición pedagógica es tan inadecuada como la terapéutica. ¿Qué afirmación esa de Freud? La ambición pedagógica es tan inadecuada como la terapéutica. En un momento alguien de ustedes dijo esto de bueno, uno entonces se pierde de querer curar al paciente, ¿no? Y esa es una ambición terapéutica. Querer el bien del paciente. Ahora, les pregunto algo. Querer el bien del paciente. ¿De qué bien se trata? ¿Qué creen? Qué bien, vamos a ponerlo así, qué bien trabajan ustedes, qué bien trabajan ustedes, qué bien pone en juego, o qué ideal pone en juego un técnico psicopedagogo. ¿Cuál es el bien para el técnico psicopedagogo? Lograr una intervención que el paciente aprenda. Claro, encontrar el conflicto que hay en el aprendizaje. Y además de eso, poder ayudarlo, digamos, escucharlo, poder tratarlo, tratar sus emociones, las conductas de él. Saber de dónde proviene esa dificultad, saber de dónde, qué es lo que pasa en el sujeto. Profe, yo cuando vos decías de la ambición y del ideal que tenía un técnico o un psicoanalista, a esto que preguntás lo llevé por el lado de que si le hacía un bien al paciente era como que había hecho bien su trabajo. Yo lo llevé por ahí, no sé si es. Ajá. Sí, a mí me Es salió la por el lado ambición de lo propio. ¿Cómo, Paola, de vuelta?
Me sonó por el lado, como dice Lucía, de un deseo por ahí propio. Sí comparto lo que dicen mis compañeras, pero al principio lo pensé por el lado de Lucía también, lo que planteó ella. Ajá. Bueno, la pedagogía, el psicoanálisis es, acá Freud lo está refiriendo a decirle al paciente esto de, bueno, a vos lo que te conviene hacer es hacer meditación o hacer yoga o hacer, no sé, anda a jugar al tenis 2 veces por semana, que ahí te vas a sacar, te vas a descargar y te vas a sacar todas esas pulsiones que te están molestando. O aplicar tus pulsiones a tal cosa o a tal otra, o a tal, a hacerte un cursito de cocina. Enseñarle a sublimar, sí. Entonces, claro, o direccionar hacia la sublimación. Pero Freud dice, pero si la persona tuviera esa aptitud, ya lo hubiera realizado antes de que nosotros le digamos, ¿entendés? Hubiera aplicado. El problema es que tiene la traba ahí. ¿No? Entonces, ahí lo pedagógico, ¿no? La parte, ya lo vamos a ver incluso más a fondo cuando veamos un texto de Alba Flessler, pero y Freud también lo plantea acá en alguno de estos textos, el analista, no el psicopedagogo, el analista no tiene que enseñarle en ese sentido nada al paciente. En todo caso, tiene que liberar esa energía que está, esa libido que está fijada, ¿sí?, en ciertas etapas de su sexualidad o en ciertos síntomas. ¿Sí? Entonces, una vez que se libera eso, después es energía libre que el paciente puede usar en lo que se le cante. Si quiere sublima y si no, la ubica en otro lado. ¿Sí? Pero bueno, nada tiene que enseñarle el analista al paciente en esos términos, de enseñar, ¿no? De enseñarle cómo, ¿no? Por eso estaba muy bien lo que decía Claudia, enseñarle a sublimar, perfecto, ¿no? Bien, pero esto que planteaban, ¿no? Que planteaba Paola, que planteaba Lucía, es otra parte, ¿no? Que es esto de si lleva la pregunta, puede llevar la pregunta de si lo que está bien para el analista, si el bien para el analista o para el psicopedagogo es lo mismo que lo que es bien para el paciente, ¿no? Entonces, ahí habría que pensar esto, ¿no? Es el deseo del analista, no se sabe si es ¿no? Si es el del clinado, el del paciente, ¿sí? El del niño, el del adolescente, ¿no? Tengamos en cuenta que Freud también, este bien, ¿sí?, que yo digo, este ideal, ¿se acuerdan de la parte donde Freud hablaba del superyo? Y de que el superyo puede ser a la vez que ordenador de alguna manera, o puede también conectar con el ello y arma un despelote bárbaro porque el superyo puede empezar a exigir, ¿no? En vez de ir en contra de la tendencia del ello, puede aliarse con el ello y producir y pedir renuncia, ¿sí? Y exigir de una manera que termina gozando el superyo y el que sufre es el yo, dice Freud. Entonces, lo que puede jugarse es la pulsión de muerte, digo, a partir del superyo. Entonces, la noción de bien, ¿sí?, también ahí nos empieza a hacer ruido, porque entonces un paciente no sabemos si quiere estar bien, ¿no? En el sentido de, si hay una tendencia masoquista, por ejemplo, en el paciente, y la satisface con el síntoma, entonces ahí nos tenemos que preguntar nosotros, bueno, pará, este bien que nosotros queremos para el paciente, pero ¿y el paciente lo quiere? ¿No? Es una pregunta bastante compleja, no es una pregunta fácil esta. Es una pregunta que por ahí no sé,
queda como picando, ¿no? Porque nosotros, claro, vamos a querer que el paciente, la intervención implica esto de querer que el paciente se le destrabe esa situación, digamos, o el síntoma, o lo que sea, como que funcione como obstáculo y pueda aprender, ¿sí? Aprender, ¿no? Pero restituir algo de las funciones del yo, esto de aprender, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay en juego una satisfacción del orden del síntoma? Si hay algo en juego de la pulsión de muerte, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde el bien? Bueno, y también puede ser que el bien sea otro para el paciente, ¿no? Puede ser que el bien sea otro, diferente. Claro, no imponer el bien que cree el terapeuta sobre el bien que es para el paciente. No imponer su bien. Claro, tal cual. Sí, el psicoanálisis en ese sentido es como muy, ¿cómo decirlo? Cuidadoso con eso. Muy cuidadoso con ese tipo de indicaciones técnicas. Bueno, hay varias más. En recordar, repetir, reelaborar, lo que se van a encontrar es un poco con esto que yo les decía, no tiene mucha más vuelta que esto que yo les marcaba, me parece importante, esta parte en donde el paciente, y con esto vamos a finalizar, pensemos esto un poquito, pero después finalizamos, lo que nos dice Freud es que el paciente en análisis, no recuerda, en general, nada de lo olvidado y reprimido, sino que una de las modalidades es que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. Lo repite, sin saber desde luego que lo hace. Y acá da ejemplos. El analizado, por ejemplo, dice, el analizado no refiere a acordarse de haber sido desafiante e incrédulo frente a la autoridad de los padres. En cambio, se comporta de esa manera frente al médico. ¿No? ¿Se entiende el ejemplo de da Freud? ¿Sí? Sí, sí. Freud nos está diciendo, en un análisis uno va, en el texto, ¿no? Empieza hablando de que dice que en un análisis uno va recordando, ¿no? Se van desarmando las resistencias, ¿sí? Y uno recuerda cosas. Pero hay otra forma en que se presenta lo reprimido. Y no es justamente a través del olvido, sino, dice Freud, que es a través de que el paciente no recuerda, pero sí lo actúa a eso. Por ejemplo, en este caso. El paciente no recuerda que era incrédulo o desafiante de los padres, pero sin embargo lo es en el tratamiento analítico con el médico, con el analista. ¿Sí? Y esto me parece que es súper importante para pensar ustedes cómo se puede presentar un niño, un adolescente. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden pensar, digamos, esto? Lo que pasa es que hay muchas cosas que vos las podés ver también a través del comportamiento, por ahí de un nene con alguna problemática y que vos la podés ver a través del comportamiento que está teniendo, como en el caso que ahí plantea el texto, de esa manera. O sea que no solo puede haber un síntoma, ¿no? En las presentaciones, el síntoma de no aprender, ¿sí? Que se usa, se designa así, por lo menos en el diseño curricular pero digo, síntoma de no aprender, puede ser un síntoma del estilo psicoanalítico, ¿sí? De que le pasa algo al niño, tiene algo a nivel corporal, a nivel de sus ideas, u otro tipo de síntoma. O puede pasar que desde su acción misma, el niño, ¿no? Se presente de una manera que se dificulta el aprender.
¿Por qué? Bueno, como ahí, porque no le da pelota al docente, qué sé yo. ¿Sí? Sí, puede manifestarse de distintas maneras, ese no aprender. Sí, puede manifestarse en el actuar, actuar. Si bien Freud está hablando de pacientes adultos, ¿no? Acá, y nos está diciendo, ¿no? Son pacientes adultos que la amnesia infantil, entonces no recuerdan, está reprimido, y entonces lo actúan. Pero hay una parte que me parece importante, que es esto que él dice, no solo que se actúa, sino que se repite, ¿no? Hay algo que se repite y se repite, ¿no? Y en acto se repite. ¿Mm? Claro, como hay personas que tienen ciertas actitudes y no se dan cuenta, supuestamente, que las tienen, que las vienen repitiendo, se ve hace mucho tiempo, digamos. Sí. Eso es lo que más o menos quiere decir. Sí, y además Freud acá nos va a decir también, recordar, en realidad lo que Freud dice recordar, es agarrar y ponerle palabras, narrar, decir. Así como es el texto de un análisis, ¿sí? La narrativa de un análisis, pero también puede ser la narrativa de un niño, que no puede decir, pero sí actúa. ¿Mm? Los niños, ustedes mucho más se van a dar cuenta que, digamos, esto no sirve de Freud para pensar, los niños muchas veces no dicen, pero sí juegan, sí muestran, actúan, escenifican. En esa escenificación uno puede leer algunas cosas, ¿no? Pero cosas simples, ¿eh? Cosas simples. No sé, un nene que todo el tiempo se pelea con los compañeritos. ¿Sí? A través del juego también puede ser, ¿no? Si es a través del juego, buenísimo, porque ya estamos pensando un poco en la fantasía, en la sublimación, está buenísimo, ¿sí? Que puede hacer a través del juego. Sí, o también podría ser un ejemplo de que, bueno, la maestra diga que no aprendió nada porque no prestaba atención en clases y mientras está en la consulta con el psicopedagogo, tampoco presta atención. Y él dice que sí, que presta atención. Sería una cosa así. Sí, sí, puede ser. Sí. ¿Y son necesariamente situaciones traumáticas esas que se reprimen y se repiten o pueden ser mandato o ese tipo de cosas? ¿Cómo mandato, Lucía? A ver, ¿cómo lo pensás? Claro, no necesariamente una situación que le produjo miedo, ¿viste? Y algo muy grave que lo haya traumatizado, sino por ahí, ¿viste? En la infancia, comentarios, cosas como más sutiles que se le interiorizaron y las repite así en la adultez, que no necesariamente son traumáticas. Es que lo que se repite, recuerden el texto de Freud, no es de Freud, perdón, lo de teórico de Descartes, en donde él plantea que la repetición, la compulsión de la repetición, como Freud la llama, ¿sí? La repetición compulsiva, en realidad, tiene que ver con algo traumático. Si no, no se repite. Es ese intento de ligar de la energía y del aparato psíquico. ¿Recuerdan eso que pasaba al final cuando dice más allá del principio del placer? Freud dice, hay un tipo de pulsión que es la pulsión de vida, que es una pulsión ligada a las representaciones, el afecto se liga a las representaciones, recuerdos, palabras, bla, 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 todo eso, y hay una parte que no es ligada y que empieza a repetirse idéntica, intentando ligarse, que aparece en los sueños traumáticos, aparece en el juego del niño, perdón, en el ejemplo del Fordá, ¿sí? Son ejemplos de que hay algo, es traumático porque no se liga, porque tiene que ver con la pulsión de muerte.
¿sí? Con la energía libre, que arrolla con todo, con todo tipo de representación, ¿sí? Entonces, en la medida en que se pueda hablar de eso, en la medida en que se puede ligar, la repetición va cesando. Es lo mismo que está planteando acá Freud, ¿no? Se deja de actuar para poder decir algo sobre eso. Claro, yo directamente asocié lo traumático con algo así gravísimo, pero igual mientras me explicabas me di cuenta de que no era así, claro, y recordé una situación de alguien que había ido al psicoanalista y le comentó que tenía un miedo irracional a las tortugas, ¿viste? Entonces en el análisis le comentaba que cuando era chico la maestra había llevado animalitos, qué sé yo, y ella dijo, es una tortura. Y ahí asocia lo de tortura con tortuga, y no necesariamente era traumático, así grave, peligroso, como yo lo pensaba. Depende, porque tortura puede estar asociado a otras cosas. Claro, también. Pero digo, sí, está bien, no necesariamente, está bien, es traumático, no todo lo inconsciente es lo traumático. No, al contrario, lo inconsciente es algo que ya está ligado, es el proceso primario, es pulsión de vida el inconsciente, ¿sí? Acá nos vamos a ir más para el lado de Lacan, pero digo, Lacan distingue, bueno, esto es necesario aclararlo, pero distingue entre el ello y el inconsciente. Y dice que el inconsciente es pulsión de vida en el sentido de que tiende a ligar, a producir, a ligar representaciones, a conectar, es el proceso primario. En cambio, el ello es la actuación, es el actuar, es el actuar sin saber que uno está actuando, ¿sí? Y pone en juego la pulsión de una manera no ligada. ¿Mm? ¿Cómo lo relacionás, Claudia, a eso? Cuando le cambié las palabras, en vez de decirle que estaba mal, le dije, bueno, está bien, pero podrías corregir acá. O sea, dejé de usar la palabra no y la palabra mal con él, por sugerencia de la psicopedagoga, no es que, porque era una cosa que se enojaba y tiraba el banco, tiraba... entonces, cuando dejé de usar esas palabras, o sea, lo negativo sería el no, el está mal, cambió la actitud completamente. Pero no sé si, o sea, no conozco la historia del chico, si se maneja también así, digamos, en la familia, pero sí me decía la psicopedagoga cuando yo le consulté qué podía hacer, porque yo veía que él, una vez que se le pasaba el enojo, que le podía durar 2 o 3 clases el enojo, seguía avanzando en su aprendizaje. Y me contó que sí, que tenía una baja tolerancia a la frustración, pero ¿por qué con matemática? Eso es lo que no. O ¿por qué conmigo? Tampoco, no sé. Bueno, no sé, por ahí no eras vos, eran las matemáticas. Ahora, Claro, por ahí alguna lo asocio, ¿no? Que tendría que estar relacionado o con la matemática o algo en mi persona a nivel de cómo le hablaba o a nivel físico que lo relacionaba. Clau, y la psicopedagoga te decía que solo era así en tu clase, en las otras materias, ¿no? Por lo menos fui la única que le fui a preguntar, capaz que lo hacía en otras clases, la verdad que no. Cuestión que me sugirió que cuando le corrigiera las actividades, que cambiara el no, que está mal, o que le cambiara por el bueno, pero podríamos corregir acá, a ver, yo te ayudo, lo borramos entre los dos. En el borrar también manejaba una frustración ahí, manejaba así como una ansiedad, no sé. Y bueno, y cuando cambié la actitud, cambié esas palabras, conmigo cambió ese enojo de tirar el banco, de tirar
las hojas, de agarrar las hojas y romperlas. Un enojo bastante importante, la verdad. Sí, ¿no? Pero Me parece que venía de otro la lado. matemática conmigo. Hay que ver cómo jugaba por ahí ese no, ese está mal para él. Y O por por ahí ahí qué porque representa matemática vos tiene que ver con situaciones problemáticas. también, por ese ¿Qué le, lado. qué le generaría que no puede solucionar las situaciones problemáticas? Bueno, no saber qué escuchó la psicopedagoga. Lo que digo es, a mí me parece también como que, a ver, de algún lado viene, ¿no? Eso que aparece actuado ahí en clase y que ningún niño, porque le digas que no, o que está mal, porque por ahí le dijiste a otros chicos, che, no, mirá, esto me parece que está mal. Y no pasó eso, no explotaron, ni tiraron el banco, ni nada. Hay que ver en ese niño, puntualmente, de dónde viene eso. Por eso digo, o sea, piensen en la transferencia, ¿no? En cómo se juega en el actuar, y cómo no es con la persona de ustedes eso, ¿sí? Que no necesariamente es con su persona. A veces es con ciertas palabras, por ejemplo, en este caso, o cierta actitud, ¿no? En donde el niño actúa, bien desde el ello, no desde los impulsos, actúa. ¿Sí? Lo lleva a reaccionar, podemos decir nosotros. Bueno, en un sentido común podemos decir reacciona, pero reacciona en función de algo, hay una trama ahí que hace que él responda de esta manera, ¿sí? Ante estas palabras o esta actitud, ¿no? Que viene de otro lado, ¿no? Que viene de otro lado, eso. Pero bueno, pero se manifiesta ahí. Bueno, lo que nos queda pendiente un poco, más allá de este texto, este material va a quedar y les voy a preguntar, obviamente, a ver qué más se les puede ocurrir. Me parece que lo que fueron planteando en este diálogo es súper rico, estuvo muy bueno. Todos los aportes. Bueno, la clase que viene, vamos a empezar con un texto de Alba Flechner. Lo que vamos a hacer es ver ese texto, vamos a ir leyéndolo de a poquito y introduciéndonos en la teoría psicoanalítica de Lacan, ¿sí? Lacan, ya van a ver, lo que vamos a trabajar a partir de teóricos, ¿sí? De teóricos de la UBA, donde explican, ¿sí? Algunas cuestiones como muy básicas para tratar de entender algo de lo que plantea Lacan. Alba Flechner es una autora contemporánea, una psicoanalista contemporánea, que la tomamos como referencia, pero hay un montón de otros analistas de niños, ¿sí? Pero va a trabajar, como les digo, al niño en psicoanálisis, ¿sí? Y desde la teoría lacaniana. Pero mientras vayamos leyendo a Alba, vamos a ir leyendo los teóricos, ¿sí? A la par, para tratar de ubicar algunos conceptos de Lacan, que Lacan no es que sale de la nada, nace de un repollo, sino que Lacan al contrario. Van a ver que retoma a Freud. ¿Sí? Retoma a Freud. ¿Sí? Retoma toda la teoría, todo lo que hemos visto de la teoría de Freud y trata de formalizarlo. Va más allá, obviamente, de Freud y nos brinda unas herramientas mucho más afinadas que las herramientas freudianas incluso, para pensar, ahora sí, para pensar. Freud nos habla del psicoanálisis en general, no habla tanto de los niños. Bueno, con Lacan, si bien Lacan no se dedica al análisis de niños, pero trae
desde su obra un montón de conceptos que son muy generosos para poder pensar, nos ayudan un montón, son elementos bien lógicos que nos permiten hacer lecturas desde la clínica, ya iremos viendo, digamos, de qué se trata esto. Vamos a empezar con eso, muy a poquito, a leer a Alba, ¿sí? Alba Flesler, y a introducir un poquito de la obra de Lacan para la clase que viene. Y va a quedar también, vamos a tratar de hacer esto, ¿no? De poder ir leyendo algunas cosas. Yo igualmente les voy a puntuar que parte de los teóricos me interesa más que lean, ¿sí? Porque por lo menos el primer teórico tiene 15 hojas, entonces yo no le voy a dar, fúmense las 15 hojas, no. Hay partecitas, hay ciertos conceptos que van a tener que ubicar que me parece que nos van a servir. Igual con Lacan, tengan paciencia, porque no es Freud, que Freud, si bien escribe, tiene cierta... Podés seguirle más o menos el hilo, como se dieron cuenta que lo pueden hacer acá, en vivo, habiéndole leído tal vez la primera vez el texto, ¿no? Y poder interpretar. Lacan es bastante más complejo en sus conceptos, pero si logran captar 4 o 5 herramientas de las de Lacan, van a ver que son unas herramientas súper útiles, muy útiles para leer la clínica, para leer los fenómenos humanos. Lo mismo que les decía Freud sobre un análisis, esto les iba a decir, lo mismo que decía Freud sobre un análisis, hay que bancarse esto de no entender, que en algún momento uno va a entender, bueno, pónganlo en práctica cuando lean Lacan. No vamos a agarrar y leer Lacan de una, vuelvo a insistirles sobre eso, no vamos a leer a Lacan, vamos a leer a algunos autores que lo usan, a Lacan, y usan conceptos de Lacan. Pero bueno, vamos a armarnos de paciencia y se hará lo que se pueda. Llegaremos a donde podamos y con la intelección a la profundidad que podamos, a la intelección que podamos, ¿sí? Bueno, es como decirles que de acá en adelante la cursada es como un bonus. Bueno, nos vemos la próxima. La felicito por sus aportes que estuvieron bárbaros, muy buenos, muy ricos, muy pensados. La verdad que me sorprendieron un montón, ya no tanto. Y bueno, nos vemos la próxima y vamos a agarrar ese texto de Alba. Yo presten atención mucho a lo que les indico, que tienen que leer. ¿Sí? Así no porque si no, se van a leer un montón de cosas al dope. Nunca está de más, pero tienen otras materias, obviamente. Entonces, voy a tratar de acotarles la lectura. Y bueno, paciencia, que vamos a seguir. Bueno, nos vemos el martes que viene, alrededor de 7:30. Chao, profe. Bueno, gracias. Chao, profe, hasta luego. Gracias. Adiós. Chao, que les vaya bien.